Al día siguiente Dragón se dispuso a seguir su camino no sin antes despedirse de Kale y abandonando la iglesia de Ele, al salir se puso a pensar sobre lo que haría a partir de ahora y una parte de él quería ir hacia la fortaleza que podía divisar desde aquí que si no recordaba mal era Velo Tormentoso, pero otra parte de él le decía que lo mejor sería ir a explorar Necrolimbo en busca de mejor armamento y armadura. Es entonces que se dispondría a partir a un lugar que le llamaba poderosamente la atención, y era un lago en medio del mapa que poseía esto en parte por le recordaba un poco a su natal Liurnia, montaría en Torrentera y tras unos minutos de carrera y unos pocos saltos llegaría al llamándole la atención una gran hoguera en la que se reunía un grupo de personas para orar supongo. Pero fue ahí cuando al acercarme descubrí la verdadera razón por la que se reunían estas personas en esta zona, y es que de repente un gran dragón descendería de los cielos para dar muerte a todas esas personas para luego fijar toda su atención en mí para mi desgracia, y es que si algo tenía claro en ese momento es que ni en sueños sería capaz de matar a un dragón en estos momentos, así que de la forma más macha posible procedí a salir de ahí corriendo y llorando por mi vida como solo los verdaderos héroes son capaces de hacer. Corre Torrentera, corre a menos claro que quieras convertirte en el desayuno de un dragón. Diría un para nada alterado dragón. Buey. Mofaría Torrentera. Así pues entonces correré. Gritaría a todo pulmón dragón. Es así como nuestros héroes tratarían de salir con vida de su encuentro con el dragón Agel y sería en medio de esa carrera en que Dragón notaría en la lejanía la presencia de unas ruinas las cuales serían perfectas para refugiarse de la bestia que los perseguía y por ello mandaría a Torrentera a ir en esa dirección mientras la bestia que los perseguía chamuscaba todo a su paso. Al llegar a las ruinas fueron atacadas por algunos habitantes. No muy amigables, pero Dragón y Torrentera no tuvieron muchos problemas para poder evitarlos y refugiarse en el sótano de la construcción mientras sus dueños eran calcinados por la ola de fuego del dragón. Al bajar y desmontarse de Torrentera notaría la presencia de un cofre que abriría con emoción para ser sorprendido por una repentina niebla que lo llevaría a otro lugar. Al abrir los ojos notaría que estaba en una construcción de madera y al salir notaría que más concretamente se encontraba en una mina, específicamente una cuyos recursos irían para los magos, esto debido a la presencia de cristales en la zona, pero su sorpresa pronto sería interrumpida al oír lo que parecía ser el sonido de un disparo de naturaleza líquida, y al darse la vuelta notaría la presencia de una aberración, una especie de cangrejo de río típicos de Liurnia mezclado con un humano, y portando lo que parecía ser una lanza. La criatura había lanzado una serie de proyectiles blancos en contra de Dragón, los cuales, al impactar, le ocasionarían una muerte instantánea. Tras un rato y después de revivir, se daría cuenta que aún seguía atrapado en esa mina. ¿Qué diablos? Se supone que al morir debería volver a aparecer en el último lugar de gracia, pero he vuelto aquí. Eso significa que voy a tener que esquivar a ese bicho para salir de aquí. Va a doler. Y Dragón no se equivocaba, ya que al final le tomó 10 intentos el conseguir llegar a una zona donde ya no tenía que preocuparse de los disparos, logrando descansar en una gracia y salir de la mina. Por fin algo de aire fresco. Las palabras de Dragón se detendrían al percatarse en donde se encontraba. Frente a sus ojos se abría paso lo que parecía ser un paisaje alienígena, vegetación extraña y retorcida se abría paso por la tierra, a su vez que la escena era coronada por unas aguas rojizas parecidas a la sangre que decoraban el siniestro pantano, pero eso no fue lo que impactaría a Dragón, sino fue al girar la cabeza ver los muros y partes de una ciudad que él conocía bien, demasiado bien. No puede ser, esos son los muros de Sellia. Ciudad de hechiceros, ¿eso significa que esto es Caelid? Cientos de preguntas se harían presentes en la cabeza del ex caballero cariano, que había sido capaz de hacerle esto a Caelid. ¿Seguiría el responsable de esto aquí presente? Y más importante aún, que había sido del general Radam. Cientos de preguntas se arremolinarían en su cabeza, pero decidiría ignorarlas por el momento. Centrándose en por lo que se suponía que había venido, que era equipamiento, es entonces que recordaría la existencia de un pueblo de hechiceros junto a Sellia en el que quizás encontrase algo útil. Con ese objetivo y tratando de no pensar mucho en lo que había descubierto, partió hacia donde más o menos recordaba que estaba ese pueblo, logrando encontrar las ruinas de este con pocas dificultades. Al llegar vería un brillo especial proveniente de una de las torres de las ruinas, encontrando allí un bastón que usaba como piedra refulgente, una fragmento
de meteorito, esto entristecería a Dragón ya que le haría recordar a Radahn, cosa que empeoraría al encontrar poco después un pergamino con uno de los hechizos insignia del poderoso general. Tras este cóctel de emociones que solo estaba empeorando, decidió abandonar el pueblo dirigiéndose a la mina de donde había salido, pero sería ahí unos trazos de gracia junto a la ciudad de los hechiceros. Decidiría ir a explorar, encontrando una gracia al pie de esta que decidiría tomar para poder volver en un futuro, pero sería en ese momento que aparecería repentinamente Melina. Siento haberte mentido, empezaría Melina, pero sería interrumpida por la voz de Dragón. Siento mucho interrumpirte, pero necesito respuestas. ¿Acaso sabes qué demonios sucedió en Caelid? Diría Dragón desesperado. Al ver el estado en que se encontraba su amigo, un velo de tristeza aparecería en el rostro de Melina y hablaría. En ese caso, lo mejor aún así es que tomes mi mano, ya que quería llevarte a la mesa redonda y reúnete con su líder Sir Gideon Ofnir, él será capaz de explicarte qué ocurrió mejor que yo. Explicaría Melina. Está bien. Afirmaría Dragón con un tono apagado, cogiendo la mano de Melina y siendo teletransportado hacia la mesa redonda, apareciendo en medio de esta y tras mirar un poco a los alrededores, se daría cuenta de la presencia de quien él esperaba. Se tratará de Sir Gideon Ofnir. Disculpe. Diría Dragón. O que tenemos aquí un nuevo sin luz en la mesa redonda apenas y soy capaz de recordar al último, pero bueno, eres bienvenido sin luz a un lugar seguro en el que puedes bajar tu guarda, aunque eso sí más te vale recordar tu lugar aquí como lo que eres, un simple visitante. Diría Gideon. Está bien, señor Gideon Ofnir, pero le importaría que le hiciera una pregunta. ¿Qué sucedió en Caelid para que cómo se encuentra actualmente? Preguntaría Dragón. ¿Qué pregunta más tonta? Todo el mundo ya se conoce esa historia. En plena devastación, la Empire conocida como Malenia, la espada de Miquella, junto a su horda de caballeros imputrescibles, partió rumbo a Caelid con la intención de someter al general Radahn y a sus fuerzas por razones desconocidas, pero el azote de las estrellas no se rendiría sin pelear, obligando a la Empire a liberar su maligna bendición sobre las tierras de Caelid y reduciendo al general a una bestia sin sentido. Explicaría Gideon. Es terrible. Si crees que eso es malo, el resto de su familia no tuvo un destino mejor. El pretor Ricard cayó en la más absoluta blasfemia, la reina de la luna llena Renala cayó en la locura encerrada en su academia, y la princesa Rani desapareció de la faz de la tierra. Espero haber respondido tus preguntas. Terminaría de explicar Gideon. Sí, muchas gracias, señor. Así es como Dragón abandonaría la mesa redonda, teletransportándose de nuevo a la iglesia de Ele, y con una mezcla de emociones terrible que sabía cómo liberar, sentándose en la gracia y llamando a Melina. Así es como Dragón abandonaría la mesa redonda, teletransportándose de nuevo a la iglesia de Ele, y con una mezcla de emociones terrible que sabía cómo liberar, sentándose en la gracia y llamando a Melina. Aquí estoy para que me necesitas, valiente sin luz. Diría Melina. Gracias por venir, Melina, siéntate, quiero contarte una historia y será una larga. Diría Dragón mirando a su telescopio, el cual había sacado. Como podrás imaginar, no siempre he sido el gran guerrero que tienes delante. Diría Dragón tratando de alegrarse. ¿Ese mismo que fue aplastado por el vástago injertado? Diría Melina sarcástica. Jeje, muchas gracias, Melina, pero como iba diciendo, no siempre fui un guerrero. Nací en las tierras de Liurnia, más concretamente en un pueblo aledaño a la mansión de los Caria, esto debido a que mi padre servía a esa familia como uno de sus campeones, un caballero cariano, mientras que mi madre era una hechicera de la academia. La forma en la que se conocieron es bastante curiosa y nos remontamos a la juventud de Leire y Renala. Esta había nacido en la casa real cariana con un increíble talento para la magia, que al crecer le dio la sabiduría y la fuerza para plantearse marchar hacia la academia de Raya Lucaria y volverse la directora y gobernante de esa academia. Esta había nacido en la casa real cariana con un increíble talento para la magia, que al crecer le dio la sabiduría y la fuerza para plantearse marchar hacia la academia de Raya Lucaria y volverse la directora y gobernante de esa academia. Para esto, el resto de su familia le brindó una guardia de élite formado por los mejores caballeros y guerreros que tenían disponibles, y mi padre, que aunque no era el más poderoso de los caballeros carianos, ni de broma, sí era bastante ingenioso, y así acompañada por este grupo cuyo objetivo era defender a Renala en caso de una mala respuesta por parte de la academia, aunque ésta no necesitaba protección alguna, partiendo siendo bien recibidos por la academia en primera instancia, pero fue cuando estaban cruzando el cementerio interior que mi padre Mondan notaría por el rabillo del ojo la luz azul proveniente del casteo de un hechizo.
el cual se trataría de un cometa cuyo objetivo era Lady Renala, pero que mi padre bloquearía a tiempo con su escudo con bastantes dificultades para luego ir a perseguir al asesino, el cual tras someterlo contra el piso, descubriría que era una mujer y una bastante bella. Este quedaría en shock no sabiendo si debía matarla en ese momento, pero Lady Renala aparecería y le diría que no la matase, que a pesar de todo no quería ser ella la que empezara una guerra en contra de la academia, pero aún mi padre decidió llevársela consigo para vigilarla y mi madre aceptaría consciente de su situación. Cuando llegaron con los grandes, junto a esta su segunda al mando, la poderosa Lady Loretta, la mejor arquera de las tierras intermedias, y la única de los guerreros de la luna llena, que usaba una hoz en lugar de una espada, y junto a ella también estaban los preceptores. En cuanto a la academia como tal, sus fuerzas estaban compuestas en su mayoría por hechiceros de los 2 epítomes. Y la única de los guerreros de la luna llena, que usaba una hoz en lugar de una espada, y junto a ella también estaban los preceptores. En cuanto a la academia como tal, sus fuerzas estaban compuestas en su mayoría por hechiceros de los 2 epítomes de esta y algunos hechiceros de la doble virtud. Estos estaban liderados por los 2 grandes maestros de la academia, Azur y Lusat, acompañados de su joven aprendiz de la que no recordaba mucho, además de sus marionetas, y incluso contaban con la ayuda de un señor de alabastro, el cual era fuente de estudio de Lady Renala por su misteriosa magia de gravedad, pero no era el un. Acompañados de su joven aprendiz de la que no recordaba mucho, además de sus marionetas, y incluso contaban con la ayuda de un señor de alabastro, el cual era fuente de estudio de Lady Renala por su misteriosa magia de gravedad, pero no era el único integrante extraño de esta batalla, y es Lady Renala había conseguido incluso convencer a los albinaúricos de ayudar, aunque curiosamente estos pusieron la condición de solo recibir órdenes directas de Loretta, y hasta incluso de los llamadores de espíritus de los que Renala decía haber aprendido bastante, aunque esta no le gustaba hablar del trato que había hecho con la líder de esta raza para ayudasen, aunque ahora recordando el aspecto que tenía esta líder podía hacerse una idea, y sobre todo por su nombre, y como otras piezas valiosas eran algunos trolls los cuales habían jurado lealtad a Renala tras que ésta les prometiera un mejor trato del que recibían en la capital, y hasta un dragón que Lady Renala había amaestrado y un caballero sabueso que también servía a la reina de la luna llena, además de la curiosa raza de los cristaleros, divididos en lanzaros, hechiceros y usuarios de ruedas. Pero fue entonces que, atravesando las aguas de Liurnia, el ejército de la Orden Dorada apareció brillando como el sol. El ejército de capital era masivo, formado en su mayoría por soldados de Lindell, centinelas del árbol áureo montando en sus córceles dorados igualmente, pero uno de estos se hacía destacar, el cual parecía ser en parte un dragón. Además de la capital poseía sus propios trolls, y además de las fuerzas doradas, incluso estaban presentes parte de la guardia personal del mismísimo Godfrey, los inquietantes caballeros del crisol. Junto a estos también venían los pobres augurios, que muy probablemente crean que con esto se les será otorgada la libertad, cosa muy poco probable, aunque entre todos los augurios de fornida complexión destacaba uno que aparentaba ser más joven, pero aún así más alto y mucho más flaco. La capital también había traído a este asalto a las caballerías nocturnas, las cuales habían estado merodeando nuestros dominios por meses, además de las gárgolas fruto de los experimentos de la capital con la cera mortuoria, y junto a ellos los gladiadores de sus coliseos, los cuales habrían sido traídos como mera carne de cañón sacrificable. Es más, hasta usaban leones grises afectados por una maldición similar a la de los augurios, pero sin duda el aliado más imponente con el que contaba la capital era un dragón antiguo de 8 extremidades, que desconocíamos la razón del por qué tendrían un dragón entre sus filas tras la masacre que habían perpetrado en contra de su raza. A pesar de la imponencia del ejército enemigo, Drabón y su grupo aún se mantenían firmes, excepto Drabón, que estaba temblando ligeramente. Pero la moral del grupo subió cuando, tras mucha insistencia, los seguidores ancestrales habían aceptado unirse a ellos para no ser ellos, y más importante para ellos, su culto, exterminados. Pero la alegría se terminó tan pronto como él llegó, envuelto en una luz dorada y con unos cabellos rojos como el fuego. Radagón de la Orden Dorada había llegado. Y junto a él un brillo tan incandescente que ante la luz de las propias estrellas parecían retroceder en señal de sumisión ante el campeón de la Orden Dorada. Al ver al asesino de reyes aparecer en el campo de batalla, Drabón se llenó de miedo. Y junto a él un brillo tan incandescente que ante la luz de las propias estrellas parecían retroceder en señal de sumisión ante el campeón de la Orden Dorada. Al ver al asesino de reyes aparecer en el campo de batalla, Drabón se llenó de miedo, un espanto que no volvió a experimentar en toda su vida, sobre todo en el momento en que pareció que le estaba viendo directamente a los ojos. En ese momento de pánico, su padre pondría su mano en su hombro y dijo:
Dragón, entiendo que sea tu primera batalla y que no todos los días tu primera misión consiste en pelear en un campo de batalla en el que se encuentra uno de los más grandes verdugos de la Reina Eterna, pero tienes que entender que con esa actitud lo único que lograrás será que te maten antes, y aunque es cierto de que nuestras posibilidades de victoria son bajas, no podemos rendirnos sin pelear y dejar que estos bastardos destruyan nuestro hogar, orgullo e historia sin pelear. Demostrémosle a estos fanáticos la fuerza que reside en las estrellas, afirmaría el padre de Dragón, llenando de determinación a este, y no solo por eso, sino además de que en ese preciso instante las estrellas volverían a brillar con fuerza y, más importante aún, la luna se habría alzado en los cielos en el punto más alto, brillando plateada en el cielo, y esto por una simple razón: su señora había llegado al campo de batalla trayendo una noche estrellada consigo que hacía retroceder a la luz de Radagón, afirmaría el padre de Dragón, llenando de determinación a este, y no solo por eso, sino además de que en ese preciso instante las estrellas volverían a brillar con fuerza y, más importante aún, la luna se habría alzado en los cielos en el punto más. Con ambos señores en el campo de batalla el enfrentamiento no se haría esperar, pero antes de eso una luz azul cubriría los alrededores de la academia. El hechizo Terra Mágica había sido lanzado desde lo alto del campanario, aumentando de manera considerable el poder mágico de todos los usuarios de magia, incluida la propia Renala y su gemela. Por lo que la batalla estaba lista para empezar. Los dos dragones empezaron su duelo en los cielos, siendo el dragón de la academia acompañado de un escuadrón de soldados avioneta, y apoyado desde tierra por los seguidores ancestrales que lanzaban flechas y troncos al dragón. Las fuerzas terrestres chocaron tanto en el cuerpo a cuerpo como con su artillería, y Loretta estaba encarando al centinela draconiano, mientras el resto de centinelas y caballerías nocturnas eran enfrentados por los caballeros carianos y sobre todo por los trolls liderados por el gran Iji, el cual era capaz de hacer retroceder a grupos de estos, además que también encaraban a las gárgolas apoyados por los caballeros del Cuco. Mientras tanto, para la sorpresa de Dragón, los dos grandes maestros de la Academia, Lusat y Azur, acompañados por otro gran maestro, Willem, retroceder a grupos de estos, además que también encaraban a las gárgolas apoyados por los caballeros del Cuco. Mientras tanto, para la sorpresa de Dragón, los dos grandes maestros de la Academia, Lusat y Azur, acompañados por otro gran maestro, Willem, y la joven aprendiz de Azur y Lusat de gran talento, y ayudados por el señor de Alabastro y un grupo de hechiceros guerreros, apenas eran capaces de hacer retroceder al extraño augurio, que parecía estar dotado de un poder casi divino. ¿Quién demonios sería? Afortunadamente la misma Lady y Rellana intervendría salvando a los hechiceros y encarando al augurio. Estos tendrían un duelo encarnizado y, para sorpresa de Dragón, aunque la caballera de la luna gemela mantenía la ventaja, el augurio era capaz de seguirle el paso. Sin duda este era un enfrentamiento de titanes muy atractivo. Pero Dragón tenía cosas más importantes a las que prestar atención, sobre todo al señor de dorada armadura que estaba tratando de matarlo, pero afortunadamente para Dragón este dorado guerrero sería asesinado por un cometazo de otro caballero cariano. Pero esto aún no había terminado, ya que de repente fueron atacados por un augurio y un duelista, así que Dragón y su compañero, el cual se trataba de Moongrum, se pusieron espalda con espalda en... Pero Dragón tenía cosas más importantes a las que prestar atención, sobre todo al señor de dorada armadura que estaba tratando de matarlo, pero afortunadamente para Dragón este dorado guerrero sería asesinado por un cometazo de otro caballero. Contra de los nuevos adversarios, quedándose Moongrum con el augurio y Dragón con el duelista, el cual, a pesar de su gran agresividad con su hacha encadenada, Dragón consiguió romper su guardia y, usando la habilidad de su espada grandeza cariana, partirlo al medio, mientras que Moongrum le haría un parry al augurio rematándolo con el perforador cariano. Sin duda tenía habilidad para los parries. Pero las alegrías del dúo cuando un gran estruendo se oiría en el campo de batalla, y es que Lurnia el dragón había caído ante su más antiguo rival, el cual ahora se enfrentaba a los seguidores ancestrales sin demasiados problemas, pero esa era la menor de sus preocupaciones, ya que ante ellos se encontraba el mismísimo Radagón rodeado de una montaña de magos guerreros y sobre todo soldados del Cuco, pero para su suerte un grupo de cristaleros en perfectas condiciones se dispuso a ayudarlos. Estos creyeron que Radagón tardaría un rato en acabar con oponentes tan resistentes. Pero eso era algo muy ingenuo, ya que el futuro Elden Lord, sin siquiera mirar a sus oponentes, solo le basta lanzar una ráfaga de rayos dorados para reducir a polvo a los cristaleros. Al ver esto, Moongrum y Dragón se dieron cuenta de que estaban muertos, colocándose Moongrum delante de Dragón en un intento desesperado por salvarlo, pero cuando Radagón se dispuso a dar un paso para acabarlos, una ola de magia azul se interpuso entre ellos y la muerte dorada. Lady Renala había aparecido dispuesta a encarar a Radagón en un 1 versus 1.
Pero eso era algo muy ingenuo ya que el futuro Elden Lord, sin siquiera mirar a sus oponentes, solo le basta lanzar una ráfaga de rayos dorados para reducir a polvo a los cristaleros. Al ver esto, Moongrum y Drabón se dieron cuenta de que estaban Extrañamente Radagon se quedó un momento estático, viendo a la reina, pero después empezó el combate. Al ver esto, Moongrum le dijo a Drabón que debían ir a pelar y servirle de apoyo a su reina, pero Drabón le diría que no, que ellos no podían aportar nada a esta pelea, y que solo servirían como un estorbo. Tras que escaparan, la batalla siguió por un tiempo hasta que de repente un cometa de Renala y un rayo de Radagon chocarían en él, deteniendo la batalla. Y todos escucharían la voz de sus líderes diciendo que tendrían una tregua. Ambos ejércitos estaban muy confundidos por la orden de sus líderes, pero no le quedó más remedio que aceptar, así que ambos bandos se dispusieron a recoger a sus caídos, entre los que, para desgracia de Drabón, el cual ya estaba algo mayor para una guerra, pero dijo que no pensaba dejar a su hijo solo y tuvo que pagar el precio por sus decisiones. Drabón tuvo que darle las malas noticias a su madre, la cual se derrumbó en ese momento maldiciendo a la Orden Dorada. Tras el funeral a sus caídos, todos los líderes importantes, o sea Renala y su guardia, nosotros, los hechiceros de la Academia y los caballeros del Cuco, Renala anunció sus planes de no solo aceptar una tregua entre la Academia y Leidel, cosa que escandalizó a los hechiceros, que no tardaron en acusarla de que si se había olvidado de la masacre que había llevado la Orden Dorada a los gigantes de fuego, y que estos una vez fueron los aliados de sus ancestros, como marcaba la espada que portaba, o de la primera invasión a Liurnia, en la que la Academia casi pierde y gana esa batalla, ya que aunque la Academia casi fue sitiada por el ejército de la capital, mucho menor al de esta ocasión, debido a la posguerra en contra de los gigantes. Debido a su falta de experiencia bélica en aquella ocasión, y que a pesar de que consiguieron remontar, estos fueron nuevamente aplastados en el momento en el que Radagon se plantó en el campo de batalla, y únicamente se salvaron porque Radagon optó por retirarse debido a lo mermado que estaban sus fuerzas, a pesar de recordarle estas faltas que aún pesaban sobre los hombros de la última reina de Caria. Esta seguía firme en su decisión, creyendo que era la mejor opción antes que aferrarse a una victoria imposible. Su hermana secundaria su decisión, y así pasaron los meses y todo parecía normal. Las negociaciones seguían, se permitió a los dorados el construir capillas de la Reina Eterna en distintas localizaciones de Liurnia, y los hechiceros construir observatorios por las tierras intermedias, todo relativamente normal hasta que de repente Leire y Renala anunció su boda con Radagon. Para nuevamente disgusto de los escolares, pero de todos modos la boda se llevó a cabo, permitiéndose únicamente la presencia en esta de los preceptores y de por supuesto el Papa Miriel, pero lo extraño es que al volver estos tenían las bocas de sus máscaras cosidas con el símbolo de Radagon como forma de silenciarlos de contar lo que sea que pasara en esa boda. Incluso la propia Renala parecía algo impactada. Para nuevamente disgusto de los escolares, pero de todos modos la boda se llevó a cabo, permitiéndose únicamente la presencia en esta de los preceptores y de por supuesto el Papa Miriel, pero lo extraño es que al volver estos tenían las bocas de ese. Pero aún así los años pasaron y como fruto de la unión entre la luna y el sol, no solo en Liurnia fueron plantados retoños del árbol áureo para una vez más disgusto de los hechiceros, sino que nacieron 3 retoños Ranni, Radahn y Ricard, y para sorpresa de todos, se descubrió que Ranni era una empleada, por lo que algún día podría tomar el trono de Marika. No solo eso, sino que la investigación sobre las ruinas de los seguidores ancestrales había avanzado hasta encontrar el río Siofra y activar un elevador en Limgrave y Kaleid, siendo un gran descubrimiento, aunque esa felicidad no duraría mucho tiempo. En primera, Lady Rellana abandonó la academia por razones desconocidas, teniendo una última charla privada con su hermana, para luego partir y no volver a ser vista. Pero eso solo sería el comienzo de los problemas, ya que en la academia se empezaron a hacer cada día más comunes las discusiones de los esposos, hasta que se hizo oficial Radagon abandonaría a Leire y Renala para casarse con Marika, dejándole a Renala un nuevo de ámbar y su lobo rojo. Pero eso solo sería el comienzo de los problemas, ya que en la academia se empezaron a hacer cada día más comunes las discusiones de los esposos, hasta que se hizo oficial Radagon abandonaría a Leire y Renala para casarse con Marika, dejándole sola. Al enterarme de esto, una parte de mí se alegró. La presencia de Radagon en la academia siempre me pareció aterradora, tenía la mirada de un conquistador y siempre me pareció que en el fondo deseaba aplastarnos a todos salvo a Leire y Renala. No me extraña que Marika lo quisiera de esposo, pero pronto que me arrepentiría de tener esos pensamientos.
Cuando Radagon partió se llevó una parte de Renala consigo. Radahn y Ricard cuestionaron a su padre por esto pero nunca dio explicaciones, ganándose un gran desprecio por parte de Rani y así pasaron los años hasta el nacimiento de los gemelos Malenia y Miquella ambos en Pireos y junto a Godwyn los sucesores más probables de Marika dejando a los Caria en un tercer puesto. Cosa que volvió a molestar a los hechiceros ya que era la oportunidad de tener más importancia en Leyndell e incluso tomarla algún día, pero esto no molestó mucho a Rani, pero esto no sería la única mala noticia sobre todo cuando se comparó con el pequeño detalle que Liurnia empezaba a hundirse, esto debido a la cantidad de nutriente que habían absorbido los árboles áureos menores, aflojando el terreno, y las cosas solo empeoraron cuando una noche de luna llena Leire y Renala salió a ver las estrellas y lo que vio la perturbó como nunca. Las estrellas se habían detenido no tardando en enterarse que el responsable de esto era Radahn, lo cual solo hizo que la llama del odio de la academia hacia los Caria ardiera con más fuerza y no tardasen en blasfemar en contra de Radahn, tachándolo de la mayor vergüenza que había estudiado en sus muros. Y Renala, a pesar de que estaba segura de que Radahn tendría sus motivos, esta ya carecía de la fuerza de antaño y tan solo pudo ver como desde la lejanía como sus propios súbditos blasfemaban el honor de su hijo y familia, y todo solo empeoró con la devastación y la destrucción del anillo de Elden por parte de Marika, causando el encierro de esta y Radagon en el árbol áureo, causando la pena de Renala que aún amaba a Radagon, pero el golpe de gracia fue cuando una mañana unos soldados de Torre Sagrada de Liurnia informarían de haber encontrado el cuerpo sin vida de Rani, cosa que acabaría con la poca cordura que le quedaba a Renala, obsesionándose con tratar de revivirla con su huevo del renacimiento, esto sumado a la expulsión de los grandes maestros Azur y Lusat y su discípula de la academia, causaron que estos organizaran un motín, pero los caballeros carianos ya nos habíamos preparado desarrollando técnicas de combate para asesinar hechiceros y aliándonos con los caballeros del Cuco, cosa que fue nuestra perdición ya que estos nos tendieron una trampa con los hechiceros y al final tuvimos que retirarnos salvándonos únicamente gracias a los hechiceros, que eran aún fieles a los carianos, que usando réplicas de boyas y de los propios soldados del Cuco, sumado a que la mayoría de nuestros aliados se quedaron, viendo únicamente a la academia un grupo de muy pocos caballeros y boyas logrando atravesar la academia gracias al sacrificio de este último, y tras fracasar en evacuar a Leire y Renala ya que, sumado a que la mayoría de nuestros aliados se quedaron, viendo únicamente a la academia un grupo de muy pocos caballeros y boyas logrando atravesar la academia gracias al sacrificio de este último, y tras fracasar en evacuar a Leire y Renala ya que no había forma de sacarla de la librería y que la protegía una magia extraña, nos acabamos atrincherando en la zona del ascensor hacia la librería, instalando la bola trampa y destruyendo el puente que conectaba con el resto de la academia, y cerrando la verja, estableciéndonos ahí como muro de defensa de la reina. Afortunadamente no estábamos totalmente incomunicados del mundo exterior. Gracias al teletransportador pudimos mandar un grupo a conseguir suministros, tomando la iglesia de Miriel de segundo campamento. Ahí es que nos enteramos de parte de Miriam el hecho de que la princesa Rani seguía viva y estaba planeando el regreso de su dinastía en la mansión, protegida por Loretta y el grupo que se había quedado protegiendo la mansión por si acaso. Esto eran buenas noticias, pero teníamos que encargarnos de nuestra misión primero a la cueva secreta de la academia que conecta con el campanario, asesinando al usuario de Terra Mágica y dejando a unos cristaleros para que evitasen que los magos pudieran recuperar el campanario para luego cazar unas langostas y recoger agua para dar de comer sumado a la carne de los cangrejos blancos. A nuestros compañeros ya bastante hambrientos, subimos gracias a una cuerda y aunque la escalada era complicada peor sería morir de hambre, y así pasamos nuestros días sobreviviendo como podíamos volviéndonos asesinos de hechiceros usando sus piedras refulgente para adornar nuestros escudos y armaduras y como reemplazo de nuestras piedras cuando éstas se dañaban, y así pasaría el tiempo gracias al lobo de Radagon. Los hechiceros lo tenían más complicado para tratar de atacarnos tomando rutas alternativas que no les permitían pasar muchos a la vez, momento que aprovechábamos para reducir su número desde la lejanía, pero aún así empezamos a caer. Algunos terminaban asesinados por los hechiceros y otros por los caballeros del Cuco, incluso algunos perdieron la esperanza. Hasta tal punto que la llama del frenesí decoraban sus rostros. No tardamos en pedir refuerzos a la mansión, haciendo que la mayoría de caballeros carianos muriesen protegiendo a Renala más que a Rani, y el plan de Leire y Rani parecía que tomaría mucho tiempo, así que ejecutaron el plan 2, tratar de ponerse en contacto con Radahn y Ricard para pedir su ayuda. Algunos, los más decaídos, llamaron ingenuos a sus compañeros, argumentando que esos dos eran perros de la Orden Dorada, sobre todo Radahn, y que ya su dinastía o madre no les importaban.
Pero poco más podían hacer, así que poniéndose en contacto con la mansión por medio de marionetas avioneta, iniciaron el plan mandando a un paje protegido por un grupo de hechiceros el ir al monte Helmir Morada actual del Pretor en busca de refuerzos. Este fue comunicando su progreso hasta llegar a la meseta de Altus. A partir de ahí ya no se supo más de esta avanzada. Pero decidieron volver a intentarlo mandando esta vez una partida similar a la anterior con el propósito de ir a Kaelid para comunicarse con el azote estelar, pero una vez más esta fracasó, siendo el último mensaje que les llegó Temeda la araña, y así pasaría el tiempo, siendo la noticia más destacada que un ser de color blanco portando pieles había tratado de atacar a Rani. Pero Loretta se había encargado de y que tuvieran cuidado con esas criaturas, pero todo seguiría más o menos igual hasta que les llegarían dos noticias bombas. La primera es que Malenia, la espada de Miquella, había vuelto al campo de batalla y se dirigía hacia Kaelid con el fin de enfrentarse a Radan, y la más sorprendente es que Rani había decidido apoyar a su hermano en esta, mandando a Iji a reunirse con Herren para que le forjara armas a su ejército, y es más, Iji había aprovechado de contarle cómo iban las cosas en Liurnia, y este había asegurado que en el momento en que acabase su batalla contra Malenia iría a encargarse del motín de la academia, para que le forjara armas a su ejército, y es más, Iji había aprovechado de contarle cómo iban las cosas en Liurnia, y este había asegurado que en el momento en que acabase su batalla contra Malenia iría a encargarse del motín de la academia. Esto eran noticias fantásticas. Nosotros estábamos seguros de la victoria de Radan, sobre todo con el apoyo de Rani, aunque no sabían si Radan conocía el hecho de su hermana no estaba muerta. Pero las cosas no tardaron en torcerse, ya que poco después de que el ejército de Malenia pasara por Liurnia ignorando a la academia y llevándose unos abucheos por parte de los caballeros, resultaría que poco después Loretta desaparecería, y para rematar Dragón sería capturado por los hechiceros y a punto de ser ejecutado, salvándose gracias a que de repente perdió la gracia de sus ojos, y al volverse un sin luz los hechiceros lo expulsaron de la academia con las ropas de un prisionero, vagando hasta que abandonó las tierras intermedias. Y esa es mi historia, diría Dragón. Es una que ya podía suponer, al menos en parte, diría Melina apoyando su mano en el hombro de Dragón. Sabes, cuando abandone las tierras intermedias creía que al volver todo sería diferente, pero no de este modo. Claro, que al volver Radan habría derrotado a Malenia y con el apoyo de sus hermanos recuperado la academia, y que esos tres hubieran creado una nueva era dorada de los hechiceros, diría Dragón con un tono deprimente. Pero no fue así, terminaría Melina. No, lo que encontré al volver fue un mundo roto en el que solo quedan cenizas de lo que algunas vez fue, el mundo en el que viví, y las personas que juré proteger o están muertas o han cambiado de una forma aberrante, y sinceramente ya no sé qué hacer. Melina, ¿qué debería hacer?, preguntaría desesperado Dragón a su acompañante. Sí, como has dicho, este mundo está roto, pero esa no es excusa de dejar de luchar. Por lo que he oído, esa tal Rani aún sigue viva. Podrías volver a servirla e intentar cumplir tu deber una vez más, o buscar a un nuevo señor que creas digno, o es más, servirle únicamente a ti mismo y encontrar una forma de arreglar este mundo, o al menos en su mayoría. Aún te quedan opciones, y si algo estoy segura es que no lograrás nada lamentándote de tu suerte y la de tu dinastía en el piso. Estoy segura que tanto tú como yo aún tenemos un propósito que cumplir en este mundo, y por ello no podemos rendirnos, diría Melina. ¿Y si fracaso?, preguntaría Dragón. Pues fracasaremos juntos, ya que te recuerdo que si tú fracasas no quedará nadie para llevarme al pie del árbol áureo. Espero que no se te haya olvidado, diría con cierta gracia. Jeje, no se me ha olvidado. Muchas gracias, Melina, diría Dragón. No hay de qué apoyar a su sin luz el deber de su doncella. Hasta la próxima, despidiéndose Melina. Tras despedirse de su amiga Dragón con una nueva determinación para no solo volverse el próximo Elden Lord, sino de además de ayudar a todo aquel que se encontrara en su camino para tratar de recuperar este mundo roto, y compensar el hecho de no haber podido ayudar a las personas a las que juró proteger.